Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente a este lunes. Hoy siempre reciban nuestro saludo cordial. Ya estamos aquí en vivo desde Mina Mochila, con todo el entusiasmo, con todo este alimento espiritual, esta forma de alimentarnos que proviene de Dios. Un saludo y un abrazo para quienes se conectan desde distintos lugares de Colombia y del mundo. Después saludos, invitamos para que nos acompañen. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su guía, su ayuda, su protección a través de su palabra. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias por este día que concluye y la noche que llega. Gracias por tu protección, gracias por darnos tu guía, gracias por llamarnos a ser parte de tu iglesia, gracias porque nos ayudas a entender el propósito de tu palabra. Guíanos siempre en tu verdad, danos sabiduría y entendimiento ahora que vamos a tomar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces directo al grano. Hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con nuestra relación con Dios y el mundo. Así se llama el tema de esta noche que queremos compartir. Comenzando esta semana y nos aproximamos pronto a la fiesta de trompetas, expiación, tabernáculo y último gran día. Muy bien, entonces vamos con el tema de hoy, nuestra relación con Dios y el mundo. Empecemos diciendo que con frecuencia enfrentamos dos realidades, Dios y el mundo, y optamos por una de las dos, dejando la otra de lado. Pero solo en Dios el mundo tiene un sentido. Pensamos en el mundo, en la vida de aquí, en el mundo que palpamos. Pensamos en el mundo con sus alegrías y sinsabores, con sus luces coloridos y las sombras. Tenemos a la mano el mundo que heredamos desde nuestros ancestros y el que dejaremos como herencia a las futuras generaciones. Este es el mundo de los avances tecnológicos y el mundo de las largas tradiciones culturales en el que actualmente habitamos. Este es el mundo de contrastes, de hombres y mujeres, grandes y pequeños. Un mundo el que conviven los santos y los pecadores. Un mundo plasmado de amores y desamores, de glorias y fracasos. El mundo donde brilla la luz de Dios, aunque a veces no la vemos, y donde también hay sombras. Ese mundo que parece perdido, pero que es rescatado. El mundo que nos hace y el que hacemos. El mundo que nos llena de nostalgia.
el mundo que nos levanta cada mañana y nos hace pensar a veces que somos eternos. Ese mundo extraño y próximo, ese mundo que amamos con toda el alma como camino y el lugar donde creemos que se puede tocar el cielo. Pensemos en el contraste entre el mundo, pero en Dios, el reino de Dios, pero aquí en la tierra. Pensemos en el mundo en la que Dios es el centro, ese Dios al que recibimos en la santa convocación. Ese es el Dios del que hablo hoy, el Dios que nos ama cuando guardamos silencio. Y luego esa vida nuestra en la que no entra Dios. Nuestro mundo del trabajo donde no dejamos que Dios hable ni intervenga. El mundo de nuestras relaciones humanas en la que nosotros somos el que tomamos las decisiones. En este mundo donde estamos es donde separamos a Dios de nuestra vida cuando no nos interesa que interfiera en los pasos que nosotros damos y lo buscamos precisamente en la santa convocación, cuando sentimos que sin Él no podemos caminar. Es el peligro de reducir a Dios a una ética de comportamientos. Dios está en lo que hacemos, no solo en una parte, está en nuestra vida y dentro de cualquiera de nuestros sueños. Dios está en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro mundo personal, en nuestro ocio. Nuestra mirada tiende al infinito. Con Dios vamos camino al reino de Dios. Y Él está presente en cada paso que cada uno de nosotros damos. En nuestro ocio está Dios. En nuestras diversiones está Dios. En nuestras decisiones está Dios. Porque a Dios todo le incumbe. Porque nada le es ajeno. A Dios nada se le escapa. No hay una parte de nosotros para el mundo y otra para Dios. Nuestro corazón no se puede dividir. Dios y el mundo son las dos caras de la misma moneda. Pienso que en lo más humano está Dios y en lo más sagrado de nuestra vida está lo más humano. Una armonía en la que yo pienso que todos aquí deseamos. Estar en el mundo pero con raíces bien hondas. Llevar al mundo la paz y la felicidad recibida desde el propio corazón de la mano de Dios. Nosotros somos seres humanos contemplativos en acción, hombres y mujeres de Dios que amamos la tierra, amamos la naturaleza, amamos la paz, amamos la felicidad y el bienestar de los demás. No tenemos un corazón divisible. Es el mismo corazón de barro con ansias del reino. No podemos refugiarnos en Dios huyendo de los problemas del mundo, pero sí podemos cargar el corazón en Dios y ser transformados para salir al encuentro del hombre que sufre. ¿Qué significa estar en el mundo pero no ser del mundo? Interesante pregunta. En la Biblia, la palabra griega cosmos, traducida a mundo en español, tiene distintos significados dependiendo del contexto. El significado del cosmos, del cual hablaremos hoy, es, sin lugar a dudas, sistema u organización. Y es específicamente hablando, específicamente, el sistema organizado y establecido por Satanás para impedir que en el mundo las personas vivan para Dios. Dios nos dio un mandamiento sólido e incondicional respecto al mundo. En 1 capítulo 2, versículo 15, leemos ahí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Como creyentes y cristianos, es necesario saber claramente lo que es el mundo, a fin de que seamos guardados de amarlo y de ser engañados y distraídos por el mundo. ¿Qué significa el mundo? Significa un sistema sin Dios. No se refiere a la creación y a las personas, sino a la forma de vivir egoísta que ignora al Creador. En este mundo está presente los deseos contrarios. El apóstol Juan explica que se trata de vivir atrapados por los apetitos del cuerpo, la codicia de los y el orgullo de la vida. En este mundo encontramos poner nuestro corazón en los lujos, en el poder, en la política o en la aprobación pasajera de esta época que apaga el genuino amor por el Padre. Entonces, ¿cuál es el origen del mundo? Dios, por supuesto, no creó al mundo como este sistema en contra del mismo Dios. Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas en la tierra para que el hombre viviese para cumplir su propósito. Por ejemplo, Dios cuidó de Adán y Eva en todos los aspectos en el huerto del Edén. Dios les proveyó protección, provisión y hasta placer y disfrute en su presencia. Lo que Dios creó fue ordenado por Él para que los seres humanos existieran y vivieran para Él. Dios los estaba educando para una vida feliz y duradera. Sin embargo, cuando el hombre cayó en pecado y fue corrompido por Satanás, Satanás comenzó a organizar su propio sistema, usando las mismas cosas que Dios creó para la existencia del hombre. El hombre necesitaba de alimento, necesitaba de lo físico, así que Satanás sistematizó el alimento. El hombre necesitaba el disfrute y el placer, así que Satanás sistematizó el entretenimiento. Y de esta manera Satanás transformó el mundo, lo convierte en un sistema que ocupa a todos los seres humanos y los aparta de Dios y de vivir para su propósito. Satanás impulsa dudas sobre la mente humana para que dude de Dios, dude de sus normas, de su palabra, de sus valores, dude hasta de su forma de vida. En Génesis capítulo 4 podemos ver el comienzo de este sistema del mundo. Caín asesinó a su hermano, abandonó la presencia de Dios y se fue por su cuenta a divagar por el mundo. Sin Dios y sin su protección, Caín necesitaba proteger su seguridad, así que construyó una ciudad para sí mismo y su familia. En esa ciudad, los descendientes de Caín continuaron su vida sin Dios y sin su cuidado. Así que para cuidarse a sí mismo, inventaron la cría de ganado para su provisión, inventaron la música para su diversión y la forja de metales para sus armamentos. La ciudad de Caín fue el comienzo de la cultura mundana que existió fuera de Dios. Las necesidades de la familia de Caín no eran pecaminosas. De hecho, la necesidad del hombre por protección, provisión y placer existían antes de que el pecado entrara en escena. Sin embargo, la intención de Dios era proveer y proteger hasta hacer todas estas cosas para nosotros. Cuando Caín abandonó la presencia de Dios, él abandonó la fuente apropiada para suministrar todas sus necesidades. Por consiguiente, Satanás tuvo la oportunidad de usar las necesidades de la vida para introducirlo a un sistema mundano que reemplaza a Dios y existe fuera de él. El sistema del mundo ha crecido. Hoy Satanás sigue utilizando las necesidades diarias básicas
legítimas, tales como el alimento, la vestimenta, la vivienda, el transporte, para capturar nuestro corazón y consumir nuestro tiempo. Solamente hay que mirar nuestro alrededor, todos los anuncios, todos los productos, las actividades, los inventos que compiten por nuestra atención. Necesitamos todas estas cosas, pero el mundo logra que querramos más de lo que realmente necesitamos. Cualquiera de estas cosas puede llegar a ser algo que quite nuestro tiempo y quite nuestras energías para con Dios. Por ejemplo, por todas partes encontramos un nuevo restaurante, una nueva dieta, una nueva comida, una nueva moda. Por supuesto que es necesario comer para vivir, pero Satanás ha sistematizado la comida, haciéndola un fin en sí misma. Muchas veces comemos por placer, usamos nuestra energía para encontrar y disfrutar la gastronomía más sabrosa y gastamos tiempo y dinero en restaurantes y productos alimenticios. Y en esta manera Satanás usurpa nuestra necesidad justificada que tenemos por la comida. Ocupando nuestro ser en esta parte de su sistema, Satanás también ha sistematizado la vestimenta. El mundo nos hace sentir la necesidad de obtener cierto tipo o marca de ropa. Como resultado, dedicamos bastante tiempo contemplando los diferentes estilos y gastamos nuestro dinero en comprar ropa nueva. La necesidad de estar vestidos es utilizada por el sistema mundano de Satanás con el propósito de ocupar más y más nuestro tiempo y nuestras vidas. Además, conforme gastamos más y más en los últimos de los alimentos, gastamos más en lo último de la comida y la moda, tenemos que trabajar más arduamente y por más tiempo a fin de pagar por todas estas cosas. Al final, tenemos menos tiempos y energía para Dios y menos dinero que ofrecerle para el avance de su reino. Estamos completamente distraídos por las cosas que nos atraen en este mundo. Según la Biblia, nuestra relación con el mundo se define como una tensión entre vivir en él sin adoptar sus valores hostiles a Dios. La raza humana está gobernada por el pecado y sus deseos egoístas y están separados de Dios. Dios nos creó para administrar la tierra con amor y justicia, pero nos pide evitar los sistemas de maldad y egoísmo que se oponen a sus leyes y mandamientos. Somos llamados a amar a las personas, a cuidar de la creación de Dios, pero a rechazar el egoísmo, el materialismo y los sistemas contrarios a la fe. Como cristianos y creyentes, nuestra relación con el mundo es un tema crucial en la vida cristiana. Aunque vivimos en este mundo, la Biblia nos enseña que no pertenecemos a este mundo. El llama de Dios, aquí podemos comprender y entender que el llamado de Dios es a mantenernos apartados del sistema del mundo que se opone a los mandamientos y a la santa ley de Dios. Sin embargo, esta separación no implica aislamiento, sino vivir con una perspectiva diferente, reflejando la luz de Cristo en todo lo que hacemos. En este estudio bíblico de esta noche, exploramos cuál debe ser nuestra actitud hacia el mundo, los peligros que enfrentamos al relacionarnos de manera incorrecta y las consecuencias de alejarnos del camino de Dios. La relación correcta con el mundo. Dios nos ha llamado a vivir en este mundo sin adoptar sus valores ni sus costumbres. La relación con el mundo de un cristiano o de un creyente debe caracterizarse por una clara separación del pecado y una búsqueda constante de las cosas que son celestiales. Veamos los principios fundamentales que deben seguir nuestra vida.
Somos escogidos y llamados a estar fuera del mundo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, versículos 18 y 19. Como cristianos, hemos sido escogidos por Dios para vivir de manera diferente, separados del sistema corrupto de este mundo. Somos crucificados al mundo y el mundo nos crucifica a nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 14 declara: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6, 14. La muerte de Cristo en la cruz marca un punto de ruptura definitiva con los valores del mundo. El cristiano que ha sido redimido por Cristo ya no encuentra satisfacción en lo que el mundo ofrece. Todos nosotros somos separados del mundo. En 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, el apóstol Pablo nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. La separación del mundo implica evitar relaciones que comprometan nuestra fe, manteniendo una vida santa y consagrada a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos enseña: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí podemos ver claramente que debemos mantener nuestra atención en las realidades eternas que nos ayudan a vivir con propósito y a no dejarnos seducir por las tentaciones temporales del mundo. Somos los seres humanos transformados de este mundo. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdadera transformación comienza desde la mente. Desde la mente. Solo al renovar nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios, podemos mantener una relación con el mundo sin contaminarnos con el mundo. Mantener una relación correcta con el mundo es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, existen peligros que todo cristiano debe evitar para no desviarse del camino de Dios. Veamos 4 pasos peligrosos para el cristiano en su relación con el mundo mañana, sino a través de una serie de pasos sutiles que nos llevan a comprometer nuestra fe. Identificar estos peligros es clave para mantenernos firmes en nuestra separación del mundo. La primera de ellas es la amistad con el mundo. Vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 4. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La amistad con el mundo comienza con un deleite en las cosas temporales y un deseo de lo que éste ofrece. Este primer paso abre la puerta a un corazón dividido, donde el cristiano comienza a justificar ciertos compromisos con el pecado. Veamos el segundo punto o el segundo paso que es peligroso para el cristiano en su relación con el mundo, y es amar al mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 nos exhorta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amar al mundo implica permitir que sus valores controlen nuestros deseos y decisiones. Los peligros específicos del mundo incluyen buscar el poder y la influencia creyendo que el éxito es importante. Este es el primer paso específico. Buscar el poder y la influencia creyendo que el éxito en el mundo es lo más importante. Y tener, es decir, anhelar la posesión de bienes materiales como fuente de seguridad y de felicidad. Y desear la opción de los demás en lugar de Dios. Y el tercer aspecto, el tercer paso peligroso para el cristiano en su relación con el mundo es conformarse al mundo. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. El conformismo es peligroso porque lleva al cristiano a adoptar los valores y el comportamiento del mundo, justificando lo que antes consideraba pecado. Este proceso suele comenzar con pequeños compromisos que con el tiempo endurecen el corazón y apagan la sensibilidad espiritual. Y otro aspecto, otro paso peligroso para el cristiano en su relación con el mundo es ser juzgado con el mundo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 32 dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Tenemos la historia de Lot en Génesis capítulo 13 versículos 10 al 13 y el versículo 19 ilustra este peligro. Lot, aunque justo, permitió que su corazón se inclinara hacia las riquezas y el estilo de vida de Sodoma. Su decisión de vivir cerca de la ciudad pecaminosa tuvo sus consecuencias devastadoras para él y su familia. El cristiano que se involucra demasiado con el mundo corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias que aquellos que rechazan a Dios. El camino hacia la separación de Dios comienza desde la amistad, desde la amistad. Por eso es esencial, por eso es fundamental que el cristiano aprenda a esa separación. Debe continuar con el amor, se consolida con el conformismo y termina con el juicio. Por eso es esencial comprender los resultados de una relación con el mundo mal enfocada. El camino hacia la separación de Dios comienza con la amistad, continúa con el amor, se consolida con el conformismo y termina con el juicio. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la relación equivocada del cristiano con el mundo? Cuando un cristiano, cuando un creyente permite que su relación con el mundo gobierne su vida, las consecuencias son inevitables. La Biblia nos advierte claramente cuáles son los resultados de esta decisión equivocada. Los resultados de esa relación con el mundo. El primer resultado es que ahoga la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 22 explica: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán por las cosas materiales y el deseo del éxito sofocan la semilla de la palabra, impidiendo que crezca y dé su fruto. Otro resultado de nuestra relación con el mundo tiene que ver con las causas de alejarnos de Dios.
Encontramos ahí en 2 de Timoteo 4:10, nos da un ejemplo de Demas, quien abandonó a su seguidor, a Pablo, porque amó este mundo. Cuando el corazón del cristiano se aferra a lo temporal, su comunión con Dios se debilita y su fe se enfría. La relación con el mundo reemplaza gradualmente su amor y devoción a Dios. Otro resultado de nuestra relación con el mundo es la causa que el día del Señor nos pueda sorprender. Lucas capítulo 21, versículo 34 nos advierte: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El apego al mundo puede hacer que el cristiano viva distraído y desprevenido para la segunda venida de Cristo. En Mateo 24, versículos 38 y 39, añade que así como en los días de Noé, muchos estarán ocupados en sus asuntos cotidianos sin darse cuenta del juicio que se aproxima. Otro resultado de nuestra relación con el mundo es nuestro estilo de vida equivocado. Punto número 4. Efesios capítulo 2, versículo 2 describe la condición de aquellos que siguen el sistema del mundo, el cual es anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, adoptar los valores del mundo lleva a un estilo de vida que desagrada a Dios, caracterizado por la desobediencia y la autosuficiencia. Nuestra relación con el mundo determina la dirección de nuestra vida espiritual. Como cristianos, como creyentes, somos llamados a vivir apartados del sistema de este mundo, manteniendo nuestra mirada en las cosas eternas. Sin embargo, los peligros de la amistad, el amor y el conformismo con el mundo son reales y pueden alejarnos de Dios. No debemos olvidar las consecuencias de una relación equivocada. La palabra de Dios se vuelve infructuosa, nuestra fe se enfría y corremos el riesgo de ser sorprendidos en el día del Señor. Por eso la Biblia nos exhorta a vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo, esperando con gozo la segunda venida de nuestro Salvador. Los cristianos a menudo escuchamos que debemos estar en el mundo, pero no ser de este mundo. Nosotros no somos parte de este sistema, no somos parte de este mundo. Cuando Jesús habla del mundo se refiere al sistema satánico que es hostil a Dios. El mundo en este sentido es el enemigo de Dios. Este mundo está diseñado para seducir y distraer a las personas de una relación personal de amor con Dios. Este sistema es opuesto a Dios. Así que el amor acerca del cual se habla aquí es incompatible con el Dios de amor. La raíz del problema del mundo es su alejamiento de Dios, y del primer síntoma de esto es el alejamiento de las personas entre sí. Si queremos que el mundo nos escuche cuando decimos que hemos encontrado el camino hacia Dios a través de Cristo, necesitamos validar esto, estableciendo relaciones y comunidades que funcionen bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 nos dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Esta es una versión popular la que estoy leyendo. La obra de Satanás en este mundo, él es el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les restablezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo que encontramos en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4.
Ahora que vemos que Satanás es un ser real con poderes reales, necesitamos entender cómo usa esos poderes. Debemos también entender sus intenciones y su meta principal. Satanás ha hecho todo lo que está a su alcance para socavar nuestra fe, nuestra convicción, nuestra confianza, nuestra creencia en Dios, nuestra dependencia de Dios. Satanás siguió a otros ángeles en su perverso intento por derrocar la autoridad de Dios. Su vanidad, su orgullo y codicia por el poder lo condujeron a una guerra contra el gobernante absoluto del universo. Al fallar en su intento, Satanás trató de obstaculizar y malograr la relación de Dios con los seres humanos. No perdió tiempo para empezar a interferir en ella. Génesis capítulo 3 se describe cómo Satanás apareció en la escena poco después de la creación de Adán y Eva. La primera cosa que trató de hacer fue destruir la relación de Dios con los primeros seres humanos. Sutilmente le preguntó a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, versículo 1. Astutamente evitó mencionar todo lo que Dios les había dado a ella y a Adán. Todas las demás plantas, árboles y frutos del huerto, con lo que logró que ella se encontrara solo en el fruto del único árbol que Dios les había prohibido comer, el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y cuál es la meta principal de Satanás? La meta principal de Satanás es desbaratar el plan que Dios tiene de cultivar una relación familiar con la humanidad. Desde el principio, Dios ha tenido en mente un plan maravilloso para todos los seres humanos y es el de darle el don de la vida eterna y vivir en una sola familia. Uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras lo dice claramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Hermanos, el plan de Dios es tener una inmensa familia. En estos momentos su familia está conformada por dos seres, Dios mismo, el Padre, y Jesucristo su Hijo. Lucas capítulo 10 versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El propósito de Dios para la humanidad, vida eterna en su familia, es el foco central de toda la creación. Como dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta relación familiar tan entrañable es el ferviente deseo que Dios tiene con la humanidad. Pablo llama a Jesús el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Y como primogénito de Dios, es el primero entre muchos hijos que finalmente serán parte de la familia de Dios. Por eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dios prometió en Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y 2 Corintios 6, versículo 18, nos dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere darnos la inmortalidad a fin de que podamos vivir con Él para siempre. Y desde ahora quiere empezar a cultivar una estrecha relación familiar con nosotros. Pero Satanás quiere entorpecer el plan de Dios a toda costa. Quiere impedir que desarrollemos una relación íntima con nuestro Creador. No quiere que alcancemos nuestro potencial como verdadero hijo de Dios. El gran engaño de Satanás, como dijimos anteriormente, Satanás es un ser muy poderoso, es muy inteligente, al que nada detendrá de sus propósitos. Como el gran manipulador de la humanidad, tiene muchos métodos y recursos para su disposición.
Este es su mundo, esta es su sociedad. El reino de Dios aún no está aquí. Él es la influencia invisible que trabaja para destruir la iglesia y para destruirnos espiritualmente en cada uno de nosotros de cualquier manera. En cierta forma, su propósito inmediato es la de mantener a la humanidad separada de Dios y es relativamente fácil. Como humanos estamos naturalmente inclinados a enfocarnos en nuestros deseos egoístas. El apóstol Pablo lo expresó muy acertadamente. En Romanos 8, versículo 5, los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8, versículo 5. ¿Se den cuenta o no? Aquellos cuyas mentes están enfocadas en sí mismos guardan enemistad contra Dios. Versículo 7 de Romanos 8. Al hacer una recopilación de varias citas de los Salmos, Pablo resume la condición espiritual de la mayor parte de la humanidad. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su boca está llena de mal. Se apresuran para sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Siendo el experto de la persuasión, Satanás engaña a la humanidad al hacer que ésta se concentre en todo menos de Dios. Por ejemplo, por medio de la teoría de la evolución, ha convencido a millones de personas que Dios no existe. Por medio de centenares de religiones corruptas, ha convencido a miles de millones de seres humanos para que adoren al sol, para que adoren la luna, para que adoren las estrellas, para que adoren a los animales, la naturaleza, los antepasados muertos, dioses imaginarios y una tremenda variedad de muchas cosas más, o simplemente que no adoren nada. Aún entre las muchas variantes del cristianismo tradicional encontramos muchas divisiones. Las personas discuten acerca de qué y quién es Dios y cómo debemos vivir. El diablo ha hecho una labor muy efectiva al confundir a las personas acerca de lo que la Biblia dice realmente. A Satanás no le importa a qué grupo pertenezcan las personas, ya que crean o no en Dios, acepten o adoren dioses falsos o estén engañados en cuanto a la perspectiva del verdadero Dios y de su plan para nosotros. Los tiene como quieren tenerlos, con el entretenimiento entenebrecido, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, como dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Tal vez esto nos ayude a entender mejor lo que quiere decir Dios cuando nos dice que el diablo engaña al mundo entero. Satanás no se detendrá en su lucha por mantener a las personas cegadas a la verdad de Dios. El resultado, tal como Jesús lo explicó, es que ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Satanás ha logrado engañar a la humanidad a lo largo de su historia al influenciar a los seres humanos para que se aparten de la guía de Dios. Nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera, a confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios como la autoridad suprema. El apóstol Pablo describe los resultados de rechazar a Dios. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades,
desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo la siguen haciendo y hasta ven con gusto lo que otros lo hagan. Las palabras de Pablo resuenan ahora más que nunca. Los medios de comunicación y de entretenimiento condonan y alaban todos los estilos de vida y las prácticas degeneradas y pecaminosas, en tanto que censuran a las personas que respaldan los preceptos bíblicos. Y la señalan como personas de mentes estrechas que tratan de imponer sus principios a otros. Semejantes tergiversaciones de valores es el resultado inevitable de una mente que rechaza el conocimiento y los mandamientos de Dios. Este no es el mundo de Dios. Aunque Dios está siempre al control de todas las cosas, las escrituras dicen claramente que Él no es la causa de los problemas críticos y la miseria que imperan en el mundo. Cuando dijo Jesús en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Satanás, el diablo, es el verdadero príncipe de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Satanás es el Dios de este siglo. Aunque no podemos ver a Satanás, su influencia es poderosa y penetrante. El apóstol Pablo entendía perfectamente esto, puesto que les recordó a los cristianos que anteriormente ellos habían seguido la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. El resultado de esta influencia de Satanás, el diablo, es que antes de la conversión todos vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios capítulo 2, versículo 3. Con muy justificada razón, el apóstol Pablo llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Influye espiritualmente en la humanidad para que rechace a Dios y su ley. Bajo la influencia de Satanás, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículo 7. Al estar separados de Dios, el hombre escoge su propio camino y los resultados son catastróficos. Bajo la influencia de Satanás, la humanidad ha rechazado la revelación de Dios y su guía para construir sociedades y civilizaciones con fundamentos erróneos. Pero esto no será así para siempre. En nuestro mensaje final de este estudio bíblico, entendamos que debemos o no permitamos que las cosas pasajeras nos hagan olvidar lo que realmente tiene valor. El mundo puede ofrecernos muchas cosas, pero solamente Dios puede darle el verdadero sentido a nuestra vida. Satanás es la principal influencia en los ideales, en las opiniones, en las metas y en los puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca las filosofías, la educación y el comercio del mundo. Cuando las personas viven como si Dios no existiera, por defecto siguen al Dios de este mundo. Los pensamientos impíos, las ideas destructivas, las especulaciones y las religiones falsas de este mundo han surgido de las mentes y de las mentiras y de los engaños de Satanás. A Satanás también se le llama el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe de este mundo. Y estos títulos y muchos más significan las capacidades que puede alcanzar Satanás. Él ejerce cierta autoridad y poder en este mundo. No es un rey, sino un príncipe, una especie de gobernante. De alguna manera gobierna sobre el mundo y las personas que lo habitan. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Y esto no quiere decir que Satanás gobierne el mundo por completo. Dios sigue siendo el rey soberano. Satanás no es un Dios con D mayúscula, es un Dios con D minúscula. Dios en su infinita e inescrutable sabiduría
ha permitido que Satanás actúe en este mundo dentro de los límites que Dios le ha impuesto. Los límites de Satanás se ven claramente en Job capítulo 1 y en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Allí Satanás debe rendir cuentas a Dios y parece que necesita el permiso de Dios para llevar a cabo sus planes. En ningún momento Satanás puede hacer todo lo que él quiere, porque Dios restringe sus acciones. Satanás puede ser el Dios de este mundo con D minúscula, pero su dominio se limita a los incrédulos. Los hijos de Dios que estamos en proceso de conversión y de transformación ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Dios Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El apóstol Pablo fue enviado por Dios para convertir a las personas del dominio de Satanás al dominio de Dios. Los incrédulos, por muy libres que crean ser, están atrapados en el lazo del diablo y yacen en el poder del maligno. Como Dios de este mundo, Satanás ejerce su poder sobre el mundo incrédulo para mantenerlos alejados de Jesús. Segunda de Corintios 4:4 indica que Él es el responsable de la ceguera espiritual de las personas sin Cristo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4:4. Satanás arrebata el evangelio de los corazones de las personas, promueve falsas filosofías y doctrinas de demonios. Las filosofías de Satanás son las fortalezas en las que las personas están aprisionadas y deben ser libradas por Cristo a su regreso. Como Dios de este mundo, Satanás ha difundido sus mentiras por todas partes. Debemos estar atentos a Satanás y a sus artimañas, a lo que está haciendo con la sociedad y la cultura que nos rodea. Tenemos que vivir en el mundo, pero no tenemos que ser parte de este mundo. No se equivoquen. Estamos en una guerra con fuerzas invisibles que manipulan lo que sucede alrededor del mundo. Tenemos que identificar las artimañas de Satanás. Tenemos que estar constantemente atentos a cómo intenta socavar nuestros hijos, nuestras familias, nuestras instituciones, nuestras creencias. Y así como Israel tuvo que salir de Egipto, así también nosotros debemos salir de este mundo. Así que hermanos, asegurémonos de que realmente cambiamos desde adentro hacia afuera. Esta es la única manera de que podemos resistir las astucias del diablo y heredar el reino inquebrantable de Dios. Debemos comprender que debemos tener sustancia y no solo forma. Muchas de sus mentiras han logrado echar raíces y engañar a millones de personas. Afortunadamente, nuestro Señor es más grande que el Dios de este mundo, como lo demostró cada vez que expulsó a un demonio. Jesús vino para que se abrieran los ojos a los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. El Dios de este mundo no es rival para Dios. Que Dios nos ayude a ponerlo siempre en primer lugar, a cuidar nuestro corazón, nuestra mente y a elegir cada día aquello que nos acerca más a Él. Que Dios nos ayude a no relajarnos, a no dejarnos llevar por las cosas que se nos alejan de nuestro Creador. Que Dios nos enseñe a valorar lo que realmente importa y a colocar siempre su amor en primer lugar de nuestro corazón por encima de todas las cosas. Que Dios guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones para vivir de una manera que le agrade siempre a Dios. Que Dios nos ayude a ponerlo siempre en primer lugar, a cuidar nuestro corazón, nuestra mente y a elegir cada día aquello que nos acerca más a Él. Que Dios nos ayude a dejarnos llevar por las cosas que nos alejan de nuestro Creador. Te importa y a colocar siempre su amor en primer lugar.
Que Dios nos guíe en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, para vivir de una manera que le agrade siempre a Dios. Muy bien, llegamos a la parte final de agrado, que sea de su interés. Y la invitación para mañana, Dios mediante, estará el señor Oscar Darío Sierra en vivo desde Santa Rosa del Sur de Bolívar. Queremos enviarle un saludo de manera muy especial a nuestros hermanos y amigos que se conectan. Un saludo y un abrazo de manera muy especial para Magdalena Vivas, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Un saludo para Blanca Santos, allá en Guatemala, siempre acompañándonos cada noche. Gracias por acompañarnos de manera muy especial. Un saludo para Lourdes Márquez, para Ana Abril, para Yolanda Rosales, allá desde Chile. Saludos muy especiales para ustedes, nuestros hermanos chilenos. Un saludo para Carol Neira, que siempre nos acompaña, siempre está allí en sintonía de nuestros estudios bíblicos. Un saludo también de manera muy especial para Mara Martínez, allá en México, que también nos acompaña, muchas veces en directo, otras veces de manera después del en vivo, porque esto queda grabado allí. Podemos ver en cualquier momento. Cuando sentamos la necesidad de conectarnos en cualquier momento, nada más es entrar a este grupo en YouTube y ahí están todos los mensajes que han sido grabados para tenerlos allí. Un saludo también para Arturo Juárez, allá en Guatemala también, en México. Un saludo también para Marcos Medina, que también nos acompaña allá desde Chile. Un saludo también para Tomás Rodríguez Cerda, allá en Chile. Un saludo también para Samuel Ortega, allá en Argentina. En Argentina. Y un saludo también para Jacobo Falagán, allá en España, que también nos acompaña de manera repetitiva. Siempre nos acompaña allá Jacobo Falagán en España. Nuestro saludo y abrazo. Muchas gracias por apoyarnos, por acompañarnos cada noche. Aquí está nuestro trabajo. Es Dios quien nos orienta, quien derrama su Santo Espíritu sobre nosotros y pone sobre la mesa estos temas que son relevantes, que son importantes tener en cuenta. Y hoy no es la excepción. Hoy hemos hablado de nuestra relación con Dios y la relación con el mundo. Interesante tema. Y la invitación es para que sigamos orando, para que estos estudios bíblicos continúen como una herramienta poderosa que Dios ha provisto para que podamos generar estos temas que son importantes, que son valiosos para nuestro desarrollo espiritual, para seguir creciendo en gracia y conocimiento, llenándonos de la sabiduría del Dios Todopoderoso. Es Dios quien nos da estas herramientas, nos da la inteligencia, nos da la mente, nos da el Espíritu Santo, para que podamos comprender y entender estas palabras que son poderosas. Y a todos deseadora, y Dios mediante volveremos el próximo lunes a esta misma hora desde Mina Mochila, aquí con ustedes y deseándoles una feliz noche, que el Todopoderoso nos conceda una noche maravillosa en paz y en tranquilidad, una noche reparadora, podamos disfrutar del sueño y mañana podernos levantar dirigiéndonos a Dios, encomendándonos a Dios para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. A todos una feliz noche, que el Dios Todopoderoso nos acompañe. Feliz noche.